Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día martes por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Estamos en vivo desde Santiago del Estero, República Argentina, a través de las redes sociales para todo el país y el mundo. Así que qué importante que es que podamos comunicarnos, que puedan mandarnos sus mensajes, sus saludos, sus sugerencias al portal www.radiodelafe.com. Puedes ingresar a través de internet y allí tienes un lugar para mandarnos mensajes y también puedes cliquear allí para bajar la aplicación a tu celular, a tu tablet, tu computadora. Puedes escuchar también allí los programas grabados de que produce Radio de la Fe. Así que qué importante que podamos estar en este contacto y que podamos estar transmitiendo en vivo a través del Facebook y también puedes vernos en YouTube. Bueno, hoy tenemos un día para conversar acerca de las escuelas evangélicas. Ustedes saben que el 15 de septiembre se celebra el Día de la Escuela Evangélica en conmemoración al día en que falleció William Morris, un educador que trabajó en Buenos Aires fundando escuelas. Y acerca de esto vamos a estar conversando en esta tarde con Daniel Ochoa, que es el presidente del Consejo de Educación Cristiana Evangélica. Vamos a hacer una entrevista telefónica con él y también vamos a tener en nuestros estudios la visita de Oscar D'Alessandro y su esposa, que son los referentes que están trabajando en el Centro Comunitario Rural Evangélico de Brea Pozo. Así que si tenemos también un tiempito, vamos a estar con el ingeniero Juan Marcos Mulqui, que todavía no aparece, pero esperamos su pronta aparición por los estudios de la radio. Así que vamos a comenzar con una reflexión espiritual y luego las entrevistas. Quiero compartirte en esta tarde acerca de hablar de Jesús a todos los que nos rodean. Vos sabes que estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo donde mucha gente está desesperanzada, gente que no cree en nada, gente que está desilusionada con todo y con todos. Y qué importante que es compartir la fe con toda la gente que nos rodea. Hay un texto en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos un gran profeta, Juan el Bautista, que lo ve aparecer al Señor Jesús en la ribera del río Jordán y lo señala a él frente a toda la multitud que lo seguía y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra referencia bíblica la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 29. Allí todo el capítulo 4 nos habla de el encuentro de Jesús con una mujer samaritana y cómo esta mujer es llevada por Jesús a descubrir que Él es el Mesías. Y luego de esa conversación, ella vuelve apresuradamente a su pueblo, a la gente que la conocía, y les dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Claro, leer los evangelios significa tener un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Verlo caminar sobre la tierra como los que encontraron o tuvieron esa oportunidad de encontrarse con Jesús físicamente, de verlo cara a cara. Claro, nosotros no tenemos esa posibilidad
en este tiempo, porque Jesús está vivo, está sentado a la diestra de Dios, en espíritu está en medio de nosotros, pero no podemos verlo, no podemos tocarlo. Pero cuando vamos a leer la Biblia y vamos a la narrativa que nos hace una descripción biográfica del Señor Jesús a través de los 4 evangelios, es como que lo estamos viendo a Él. Y nuestro primer acto, cuando conocemos acerca de Jesús a través de la Biblia, debería ser darlo nosotros a conocer también a otros. Como Juan el Bautista, que exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Inmediatamente frente a esa declaración, 2 de sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Y Andrés, uno de ellos, fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», y lo llevó a Jesús. En su sencillez, estas palabras de la Biblia nos interpelan. Y la pregunta que debemos hacernos, la reflexión que quisiera dejarte en este día es: ¿me preocupo por llevar a Jesús a ese familiar, a ese compañero, a ese vecino que veo cada día? Si los cristianos no hablan acerca de Jesús, el Salvador del mundo, ¿quién lo va a hacer? Si hablar de Jesús debería ser un reflejo inmediato para los que tienen una conciencia despierta y están llenos del amor de Dios. Los que conocen al Señor deben ayudar a aquellos que todavía están en un profundo sueño de indiferencia o incredulidad, y ayudar también a aquellos a encontrar a Jesús. La mujer samaritana que acababa de encontrar a Jesús regresó inmediatamente a la ciudad y exclamó feliz: vengan a un hombre, vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Y qué hermoso que es, a través del testimonio de esta mujer, muchas personas fueron a Jesús. Y muchos decían a esta mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremendo testimonio. Una mujer que apenas conoce a Cristo como Salvador, apenas tiene un encuentro personal con Él, va como testigo a la gente de su comunidad, les cuenta acerca de Jesús, e inmediatamente todos ellos vienen al encuentro de Jesús. Y muchos de ellos creyeron a través del testimonio de esta mujer. Y esta expresión nos llena el corazón. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mi querido oyente, hermano en la fe, lector de la Biblia, vos también tienes este tremendo desafío: compartir lo que sabes acerca de Jesús. Tal vez en este tiempo tenemos que reflexionar acerca de esto. No guardarnos para nosotros lo que sabemos de Jesús, sino compartir con todos los que nos rodean acerca de Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Comenzamos así nuestro programa de hoy y continuamos con nuestro enfoque cristiano de hoy, y en este segundo bloque vamos a tener una entrevista telefónica con Daniel Ochoa, que es el presidente del Consejo de Educación Cristiana Evangélica, y estamos, como les decía al principio, en esta semana celebrando el
Día de las Escuelas Evangélicas. En realidad el 15 de septiembre es el Día de la Escuela Evangélica, en recordación de William Morris, que fue un educador, escritor, traductor, fundador de hogares de niños y pastor evangélico que falleció el 15 de septiembre de 1932, y en esta fecha entonces se celebra el Día de las Escuelas Evangélicas. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Daniel Ochoa, que es un referente en educación cristiana evangélica, para comentar un poquito acerca de esta celebración. Estamos ya en contacto con Daniel. Daniel Ochoa, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Los escucho muy bien. Estoy acá en Buenos Aires. Sí, buenas noches. Te habla Carlos Aguilera. Estamos transmitiendo en vivo por Radio de la Fe. Este programa es Enfoque Bíblico Cristiano. Y bueno, nosotros aquí tenemos un colegio evangélico, el Colegio Alfredo Furnis, lleva ese nombre en memoria del primer misionero y pionero de la obra evangélica en Santiago del Estero, así como también se designó el 15 de septiembre para recordar a William Morris, que fue un pionero en educación evangélica en nuestro país. Y sé que has recorrido un poco la historia de las escuelas evangélicas y que conoces bastante del tema, así que queríamos que nos hagas una pequeña reseña de quién fue William Morris y de cuál ha sido la historia de las escuelas evangélicas en Argentina. Con mucho gusto, un saludo a toda la audiencia de Radio Fe. Y yo en este momento estaba saliendo de un acto en una escuela que estaba cumpliendo 25 años acá en la localidad de Villa Devoto, en la capital federal. Y pensaba qué buenos que son las fechas y los cumpleaños, los aniversarios, porque nos llevan a pensar, a mirar un poquito hacia atrás. Y mirar hacia atrás, cada uno en su lugar, en su referencia, tenemos los que nos precedieron, los que pensaron estos proyectos, y hoy en este acto, si bien tenemos mucha historia para hablar, pero realmente fue emocionante lo que contó el pastor, que estaban celebrando 25 años de esta escuela que yo les comentaba, y la iglesia tenía 100 años, y cuando estuvieron haciendo los preparativos encontraron un libro de actas vieja del año 1927, en donde los fundadores de la iglesia habían escrito las intenciones de lo que querían hacer en la iglesia, y el tercer punto era crear una escuela primaria. Y ellos, que 70 años después esa comunidad creó la escuela, nunca se había enterado de lo que estaba escrito en ese librito que tenían escrito con tinta china. Por eso creo que es muy valioso para los que estamos trabajando en educación detenernos a veces para mirar hacia atrás qué voluntad tuvieron, qué intención tuvieron, dónde están las fuentes, las piedras donde asentamos la educación. Y estamos celebrando también la comunidad evangélica, recordando este año un aniversario muy importante, y lo quería mencionar, no dejar de decirlo, de los 500 años de la Reforma de Lutero, porque realmente creo que las escuelas le debemos también, como a otros hombres de fe, le debemos un valor fundamental a Martín Lutero, porque él fue un defensor de la creación de escuelas cristianas. Y él fomentó, nos enseñó la responsabilidad que tenemos que tener las comunidades, los evangélicos, las iglesias, y también el deber que tenemos de exigir a nuestras autoridades de que se hagan responsables de la educación. En la Argentina la educación evangélica comenzó a comienzos casi con el comienzo del país, con la llegada de los primeros grupos inmigrantes que traían entre sus cosas, con sus
pertenencias y con su idioma, muchos de ellos traían la fe evangélica. Y nuestros gobernantes, entre ellos el autor de los principios de la Constitución Nacional, como Alberdi, o el presidente y educador Domingo Faustino Sarmiento, valoraban mucho la llegada de inmigrantes de confesión evangélica porque los estimaban por sus valores culturales y fueron reconociendo las virtudes que tenían los grupos evangélicos cuando llegaban por su laboriosidad, por su responsabilidad, y le fueron dando un valor a la palabra. Los países de los que venían estos inmigrantes traían muchas veces maestros y conocimientos pedagógicos que en la Argentina no habían. Es de destacar la figura muy temprana, en los primeros años, durante el gobierno de Rivadavia, de la llegada de un misionero que recorrió varios países de América Latina y que trajo un método de enseñanza innovador que se llamó el método lancasteriano, que fue Diego Thompson. Diego Thompson era a su vez agente de la Sociedad Bíblica Británica y buscaba extender la palabra de Dios por medio de la educación, trayendo libros de enseñanza, de alfabetización, en los que se usaban cartillas donde había textos del Nuevo Testamento. Los primeros gobiernos patrios, carentes de muchos recursos en general y especialmente carentes de recursos como maestros e instalaciones para escuelas, vieron en estos sistemas una oportunidad de extender la educación con los pocos recursos que se encontraban. Los inmigrantes evangélicos, protestantes de diversos países de Europa, también traían formas de organización, de vida democrática, que tuvieron un impacto en el desarrollo económico también de la Argentina, y del pensamiento y del conocimiento científico. Hubo una persona, una mujer, que perteneció a la fe evangélica, que se llamó Juana Manso, que fue una maestra, escritora, periodista, educadora, polemista, que fue la mano derecha del presidente Sarmiento en su fase educativa. Muchas veces no se conoce la importancia que tuvo esta mujer cristiana en la labor educativa de Sarmiento. Ella lo empujaba en sus partes de sus proyectos, como por ejemplo la instalación de las bibliotecas populares, donde ella fue una defensora y una propugnadora, y también fue el nexo de un evento muy importante que hizo Sarmiento, que fue traer las maestras o las señoritas, como le decían en aquella época, las señoritas norteamericanas que trajo el presidente Sarmiento y que formaron la matriz del desarrollo del sistema educativo en la Argentina. Es muy importante destacar que las maestras norteamericanas, que en su mayor parte eran creyentes y venían de la ciudad de Boston, plantaron en algunos momentos disputas muy fuertes porque fueron rechazadas muchas veces por sectores de la Iglesia Popular, por ellas por ser protestantes y estar dirigiendo escuelas del Estado. Realmente muchas investigaciones reconocen la importancia que ha tenido en el desarrollo del sistema educativo argentino, el impacto de estas maestras que fueron modelos durante muchos años de la Argentina como un modelo educativo, y que fue el primer país en América Latina y antes que Estados Unidos y muchos países europeos en ser el país con la tasa de mayor alfabetización prácticamente del mundo, y por la que Sarmiento tiene diferentes reconocimientos y estatuas en lugares de Estados Unidos. William Morris. Si hablamos de William Morris, tendríamos que realmente estar varios programas para ocuparnos de su obra, pero también viendo a las fuentes vemos cómo Dios utiliza a veces, como lo dice distintos salmos, o como lo dice también el Evangelio,
lo que a veces el hombre no considera importante, lo que nosotros a veces no miramos como un valor o como una potencia, William Morris prácticamente desarrolló una labor educativa ejemplar y modelo a comienzos del siglo XX en la Argentina, y él no tuvo oportunidad en su vida de tener una educación formal. Por venir de una familia humilde, fue un inmigrante inglés, por haber perdido a su madre, ser huérfano y prácticamente a la poca edad haberse desprendido de su padre cuando llegó como inmigrante a la Argentina, toda su formación la hizo como autodidacta. Y mientras él, siendo adolescente y joven, trabajando en la zona de La Boca, veía a los niños que no tenían escuela donde ir, veían el ambiente del puerto con sus vicios, esos chicos sin futuro, donde el Estado no se ocupaba de ellos, él se propuso en su corazón estudiar y aprender para enseñarles a ellos. Por eso muchos de los proyectos, como escuchaba recién en esta escuela en la que estuve, Villa Devoto, una cosa que me conmovió es que ese acta que hicieron los hermanos en el año 1927, los hermanos que firmaron ese acta, algunos de ellos firmaban con una cruz porque estaban creando una iglesia y querían crear una escuela primaria y ellos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, realmente es un ejemplo mirar para atrás y ver muchas veces con los recursos que nosotros contamos, las posibilidades que tenemos, y ver lo que en el pasado hicieron estos hombres como William Morris con prácticamente nada, desarrollar una tarea que hoy la vemos a la luz de la historia y de lo que muestran las investigaciones, increíble. William Morris puso en la Argentina la educación del nivel infantil, que hoy llamamos jardín de infantes, y el kindergarten, que era una cosa descabellada en su tiempo. La puso como un objetivo y la desarrolló en base a modelos que trajo de otros países, especialmente de Suiza. William Morris fue un promotor de la innovación educativa. Cómo hacer era su objetivo, cómo hacer para que los chicos aprendieran mejor, cómo que aprendieran con mayor facilidad y cómo podrían tener recursos para moverse en la vida. Tenemos que pensar que William Morris trabajaba con niños de sectores muy populares, lo que hoy diríamos con chicos que viven en asentamientos, en villas miserias, y con la situación de que muchas veces los padres los querían para trabajar o para mendigar y que no querían que vayan a la escuela. Entonces, era una lucha de William Morris y sus maestros para convencer a los padres de que estén a la escuela y los iban a buscar personalmente a las casas. A esos niños, a muchos de esos niños, William Morris los transformó por medio del Evangelio en creyentes en Cristo y también en profesionales. Él creó una escuela de artes oficios muy innovadora, creó la primera escuela de telegrafía de la República Argentina y usó recursos que en ese entonces eran impensables, como por ejemplo la educación artística y la música como un recurso pedagógico. Se hicieron famosas, después creó las escuelas, orquestas de música, creó los vínculos entre los exalumnos que seguían colaborando con las escuelas, y la personalidad de él era tan interesante y tan atrayente que lograba que personas no cristianas del ambiente educativo, pedagogos, empresarios, colaboraban con él para que su obra se fuera expandiendo, y en un lapso de 20, 25 años, más de 100.000 chicos pasaron por sus aulas. No sé cuánto tiempo tenemos más para continuar, pero... Es muy buena la reseña histórica que estás haciendo, apretada síntesis, por supuesto, y que denota que realmente William Morris ha sido la persona pionera, señera, que merece el reconocimiento y la recordación.
y hemos mirado un poquito para atrás y permitime que te lleve al presente, ¿no? Porque eh, estuve viendo, esas son las cosas lindas que tienen las redes sociales, tu exposición frente a la Suprema Corte de Justicia como amicus curiae que se está llamando en torno a esta ley de educación de Salta y haciendo referencia justamente a la ley 1420 que se promulgó en los tiempos de Sarmiento y que hoy parece que ciertos sectores sociales quieren hacer un retroceso en esa relación, ¿cierto?, de la escuela pública y la religión. Este, escuché tu exposición y me gustaría que podamos cerrar esta entrevista hablando un poquito acerca de este tema, ¿no? Separación de iglesia y Estado, o de educación religiosa y educación secular. Sí, el tema tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo del siglo XIX, donde la Argentina promulgó su constitución y una serie de leyes llamadas las leyes laicas, como por ejemplo la del matrimonio civil, la ley de cementerios, en donde muchas personalidades, grandes personalidades como el pastor Pablo Besón fueron pioneros en impulsar esta legislación, y nuestros próceres, digamos, del siglo XIX lograron tener estas leyes de progreso, en parte también para que pudieran venir y tengan un marco de libertad esos grupos inmigrantes que venían con otra fe. La conclusión, digamos, en el ámbito educativo de ese espíritu del siglo XIX, del respeto a las libertades de conciencia, a la libertad de creencia, a la libertad de religión, fue la ley 1420, como usted, hermano, mencionaba. Esa ley no, digamos, por ahí no se conoce del todo, que se conoce como la Ley de Educación Laica. Tenía un artículo en la que decía que en caso de enseñarse religión se dará fuera del horario escolar y según la decisión de los padres. Lo que la tradición argentina, y creo que ha sido sana, hizo que la escuela no fuera un lugar de conflicto, sino un lugar de integración de todos los habitantes, de todos los inmigrantes y de los nativos y de los criollos que vivían en la Argentina. La escuela fue un lugar realmente de integración en donde hubo una neutralidad, a nadie se lo discriminó, excepto en algunos gobiernos que hubo, digamos, en la década de 1950, que se puso la religión católica como obligatoria. En la historia argentina tenemos que la escuela estatal fue un lugar de neutralidad y de respeto a las creencias de todos. Y sabiamente en la Argentina se creó un sistema que tendría que seguir perfeccionándose y donde las escuelas evangélicas somos parte, un sistema que responde a la necesidad y a la obligación que da la Ley de Educación Argentina, de que los padres tienen el derecho de elegir la educación en la que sus hijos quieran ser criados, los valores, la fe, los valores religiosos o las ideas. Y eso se hace con un sistema de las escuelas confesionales de gestión privada, en las que el Estado tiene la obligación, para respetar esa diversidad, de aportar con el financiamiento de la escuela para que sea accesible a la mayoría de las familias y en lo posible a todas. Lo que pasó en Salta por primera vez, digamos, en la historia de la vida independiente argentina, es que se instauró un artículo en la Constitución en el año 2008 y en la Ley de Educación que se dictó a posteriori, en donde se puso que la educación religiosa que elijan los padres formará parte de los planes de estudio y que tienen que ser dentro del horario escolar. La realidad de esta situación, digamos, más allá de los hechos y comentarios, es que la única educación religiosa que se está dando en la provincia de Salta es la educación católica, porque hemos escuchado ante la Corte Suprema testimonios de iglesias evangélicas que se han presentado con planes de estudios para dictar clase en esos horarios, y el Ministerio de Educación no ha respondido jamás a las presentaciones que
se hicieron. Y realmente hay muchos casos de discriminación, quizás que de maestros o directores, sin darse conciencia de lo que están haciendo, en donde chicos que son de confesión evangélica y que no quieren participar en las clases de catecismo católico, en los ritos, en las procesiones o en las misas, son dejados en la biblioteca, separados de su grupo, en el patio, cosas realmente que son muy tristes cuando estamos en una época aparentemente de respeto a los derechos de todos, de integración, de escuchar los derechos de minorías, muy minorías, y que está muy bien que estén respetadas, y está pasando en la provincia de Salta esto que realmente se ve como un avasallamiento. El CESE, el Consejo de Educación Cristiano Evangélico, ha sido honrado por la Corte Suprema de Justicia para poder presentarse a exponer, primero por escrito, con fundamentos legales, que es de lo que se trata esto, porque es un juicio que ya pasó por diversas instancias, y el día 30 de agosto tuvimos la oportunidad de explicar los fundamentos evangélicos en los que nosotros creemos que influyen en la educación, y lo hicimos opinando, porque la Corte nos reconoció, digamos, ese derecho y esa autoridad, opinando sobre la educación en la República Argentina en general, no exclusivamente en las escuelas evangélicas, porque de lo que estamos hablando aquí es del sistema educativo estatal salteño, en donde está sucediendo esta obligatoriedad y el dictado de educación católica. Tuvimos la oportunidad de mostrar los principios que vienen de la Reforma y lo que siempre expresó y luchó la educación evangélica, de que nadie puede ser obligado por el Estado a manifestar, a inculcar una creencia, porque el Estado tiene que dar los contenidos que son curriculares mínimos, poder enseñar valores, pero es responsabilidad de los padres y de las iglesias la difusión del mensaje, la enseñanza de las doctrinas, y la escuela no puede ser un ámbito de disputa religiosa, porque cada familia tiene el derecho de elegir en qué enseñanzas le puede dar a sus hijos. Nosotros como educadores evangélicos quisiéramos que todos los chicos de todas las escuelas pudieran conocer el Evangelio, pero tenemos que saber la realidad de cómo funciona el sistema educativo argentino, y creo que el Estado tendría que estar más atento, como decíamos recién, William Morris se quedó varias veces en la Casa Rosada, sentado a la noche porque no lo querían atender las autoridades, porque no cumplía con la obligación de hacer los aportes para que las escuelas evangélicas funcionaran. Creo que tenemos que hacer entender a nuestros funcionarios, a los gobernantes, de que para defender la diversidad, para darle lugar a las distintas opciones y creencias de los padres, la Argentina ha resuelto el problema sin crear conflictos ni segregación de ningún tipo, apoyando la creación de escuelas que respondan a la decisión de las comunidades y los padres. Hoy, la realidad es que estos últimos años en la Argentina, muchas iniciativas de iglesias y comunidades evangélicas se han visto frenadas porque no han tenido el acompañamiento que tienen que tener por parte del Estado. Y creo que es necesario que con el paso del tiempo y más allá de los gobiernos que puedan estar, miren el accionar de las escuelas evangélicas y seguramente de otras confesiones, miren la obra que realmente se hace de enseñanza, de llevar a los chicos por el camino con un proyecto de vida anclado en bases firmes, y eso es lo que manifestamos ante la Corte Suprema de Justicia. No se puede hacer con una intervención del Estado que favorece a un solo grupo religioso y donde se impone una sola visión unilateral, y muchas veces, como lo se escuchó en varias de las presentaciones en la Corte, en donde realmente hay lugares y comunidades donde hasta el 50 y 60% no pertenecen
a la religión católica y están recibiendo esas enseñanzas en esa materia obligatoria. Gracias, Daniel, ha sido muy completa tu exposición y realmente te agradezco este tiempo que nos has dedicado en esta entrevista. Aquí en Santiago del Estero nuestro colegio tiene casi 1.600 alumnos en 2 turnos, en los 3 niveles de jardín, primario y secundario, y realmente todos estos principios, gracias a Dios, aquí en la provincia de Santiago del Estero están vigentes y podemos tener el apoyo, digamos, de la gestión estatal a la educación privada. Y eso nos ha permitido crecer desde el año 1983, en que se fundó el Colegio Evangélico Alfredo Furnis. Así que desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Y quería decir una sola cosa para despedirme, si sí, es posible, que seguramente tantos que están escuchando, muchos quizás todavía chicos o jóvenes que están escuchando este programa, que piensen que la docencia, ser maestro, es una posibilidad muy interesante en la vida para el desarrollo profesional. Por ahí estos últimos años, el trabajo de maestro ha sido un poco tirado abajo por la acción de la sociedad, de los padres, las cuestiones laborales, pero realmente quiero llamar la atención hoy a los que me están escuchando de que la tarea de enseñar, de ser maestro, es una tarea muy gratificante porque nos da en la vida muchas veces mucho más de lo que nosotros entregamos, recibimos mucho más. Buenísimo ese llamado a la vocación docente. Realmente necesitamos muchos docentes involucrados, sobre todo en la tarea de las escuelas evangélicas, comprometidos con la obra. Así que vale ese llamado, ¿no? Bueno, Daniel, seguramente en otra oportunidad vamos a estar contactándonos para seguir compartiendo acerca de esta temática. Daniel Ochoa, presidente del Consejo de Educación Cristiano Evangélico, estuvo compartiendo con nosotros en torno a esta celebración del Día de las Escuelas Evangélicas. Si solo fueras tú quien lo vieras. Continuamos con nuestro enfoque bíblico cristiano de hoy y hemos tenido la entrevista telefónica con Daniel Ochoa, el presidente del Consejo de Educación Cristiano Evangélico, en el contexto de esta celebración que hacemos en esta semana acerca de las escuelas evangélicas. Y ahora quiero compartir, aprovechando que están en los estudios de la radio, Oscar D'Alessandro y su esposa Susana. Ellos están trabajando en el Centro Comunitario Rural Evangélico de Brea Pozo. Y es una obra pionera en la provincia de Santiago del Estero. Le voy a pedir a Oscar que nos cuente un poquito cómo es la obra de los centros y cómo se originó la obra, un poquito de historia de cómo se origina la obra aquí en Santiago del Estero. Bien, sí. En primer lugar, buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Carlos, por darnos esta posibilidad de estar acá y estar compartiendo la tarea de allá de Brea Pozo. Y bueno, esto nació en el corazón de don José Bongarrá. Don José Bongarrá ya está con el Señor, un hermano que siempre fue visionario, siempre fue emprendedor en cuanto a la obra misionera, en cuanto al evangelismo y en cuanto a la educación. Si bien él no era maestro, pero veía la gran necesidad de la educación en los chicos para poder a través de la educación llevarlos al Evangelio y aprovechar esa oportunidad para formarlos, para educarlos. Tal es así que el lema de los centros comunitarios puesto por él es: por una niñez y una juventud integralmente sana para Dios y la patria. Y así fue que en Buenos Aires creció impresionantemente la escuela jardín, maternal, jardín, primario, secundario, con varias carreras, terciario,
Y llegó un momento que don José Bongarrá tuvo una expresión un poco fuerte, pero muy, muy importante para la tarea misionera en el interior. Dijo, basta de darle postre a la gente de Buenos Aires, vamos a llevar el pan a los chicos necesitados del interior. Y así fue que surgió la idea de los centros comunitarios. Y juntamente con un hermano que también está con el Señor, arquitecto Murillo, y junto con Benito Bongarrá, que hoy es el coordinador general de los centros comunitarios, empezaron la tarea de los centros comunitarios rurales evangélicos. Esto empezó en el año 73 con Andacollo, al norte de Neuquén. Después en el 75 en la zona desierta de Mendoza al sur, en Agua Escondida. En el año 1978, aquí en Breaposo, ese local, aquí. Después en el año 80, en el Agua Luminé, o Pegüeña, que se llama hoy, al sur de Neuquén, a 13 kilómetros con Chile. Y el último fue en el año 81, en Misiones, colonización Andresito. En el caso de Breaposo, que comenzó en el 78, empezaron con una escuela muy chiquita en su momento, era una escuela para 60 chicos nada más, que en realidad empezaron unos 50, todos albergados, y con grados múltiples, primero y segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y de esa manera comenzó el centro comunitario con chicos todos albergados. Y tal es así que la primera promoción fue de 6 chicos, o sea, eran muy poquitos. Pero fue muy lindo porque poco a poco fue creciendo. Los que estuvieron, hubo un par de directores antes, pero después vino Susana Fuentes, o sea, Susana Rodríguez de Fuentes, la esposa de Pedro Fuentes. Ellos estuvieron a cargo muchos años, hasta el año 95, a cargo de la escuela, y después vinimos nosotros. Habíamos venido antes ya para acompañarlos, para estar con ellos, y en el año 95 ellos fueron primero a España, después a Buenos Aires, y nosotros quedamos a cargo de la escuela. Pero la tarea comenzó en el año 78, y hoy en día tenemos, gracias a Dios, el Señor fue guiando todas las cosas y creciendo, tenemos 160 chicos, 50 albergados, tenemos los 7 grados hoy, el primero a séptimo, con cada uno con su aula, tenemos profesores especiales. La obra ha crecido mucho, y una iglesia fundada en el pueblo de Breaposo, establecida, que es una iglesia que no es que depende del centro comunitario, no, es una iglesia local en Breaposo. Si bien el centro comunitario está ligado íntimamente por una cuestión lógica de que los que estamos en el centro comunitario somos miembros de la iglesia. Claro. Pero no es que depende del centro. Así que bueno, gracias a Dios, una hermosa tarea que el Señor nos está permitiendo hacer. Buenísimo. Bueno, ha hecho un poco la reseña histórica y cómo llegamos al presente. Susana, contanos un poquito cómo es el día a día del centro. Algo que yo quería añadir a lo que dijo Oscar era que cuando se eligió el lugar, don José y don Mario Mulqui recorrieron la zona con un avión. Y bueno, lo que pasa es que desde el gobierno les habían hablado de diferentes lugares donde podía hacerse el centro, y desde el avión divisaron esa zona, les dijeron que ahí podía ser, así que ahí decidieron. Y una de las grandes cosas, ya te cuento el día a día, es que nuestra escuela tiene agua. En nuestra escuela hay una napa subterránea. El agua es un problema grande en Breaposo. En toda la zona de Breaposo, sí. Claro. No hay agua. No, la que hay de una represa. Y la que hay es salada. Y nuestra escuela tiene una napa de agua dulce. Así que es una bendición dentro de tantas otras que Dios nos dio. Y además se puede proveer al pueblo, ¿no? El pueblo viene a buscar agua de diferentes maneras, con diferentes medios, pero vienen a buscar agua a la escuela. Desde bicicleta con bidoncito, sí, hasta camionetas y camiones. O sea, sí.
Qué Y una cosa, importante que sea una cosa interesante, cuando hicimos una perforación, Ujú. porque el pozo del fondo ya no daba, era un pozo viejo y ya no daba abasto, estaba muy enlamado. Hicimos una perforación y la persona que nos hizo la perforación de acá de Santiago dijo, claro, ustedes hicieron un estudio de suelo. Entonces, al hacer el estudio de suelo, ustedes vieron que acá había agua, por eso instalaron el agua acá. Y le dijimos, no. Ah, Don desde, José desde el Bongarrá, avión no se podía ver No, eso. exactamente. Don José Bongarrá con Mario Mulchi, Eh, que andaban por arriba mirando, y entonces Mario le dijo que Mario tuvo mucha participación en el los centro de inicios, en todo En lo los que fue el inicios. comienzo, en los inicios de Breaposo. Mario le dijo, mira, aquí este terreno nos dan, hagamos acá, dijo. Así que Claro. fue el señor No, el sí, que dio sí. todas las Ente- cosas. Evidentemente sí. Y la dupla esa de Benito y Mario Mulchi también hizo Don José y Mario Don Mulchi. José Bongarra y Mario Mulchi, que después don Mario tuviera la visión de fundar un colegio aquí en la ciudad de Santiago del Estero, ¿no? Que Ah, qué bueno. estuvo muy Claro, muy muy relacionado. emparentado, Ujú. digamos, año 78, Breaposo, año 83, el comienzo del colegio Alfredo Furnis, ¿no? Qué lindo. Claro, es que la idea de don José era una iglesia, una escuela. Así es. Él consideraba que por medio de la educación se podía llegar con el Evangelio a las familias y a los niños de una manera más fácil, Claro. más amplia. Así que bueno, esa era su idea. Bueno, te cuento el día a día. Sí. Cuando yo empecé en los centros, a mí el día a día me lo contó mi prima, que había estado en Andacollo, sí, Ujú. en el primer centro. Y fue muy cómico porque yo iba decidida a decirle que no iba a ir a los centros porque en casa mi papá se había puesto muy, muy enojado por esta situación. Claro. Y ella me contó un poco el día a día, no vio mi cara de no voy a ir, y me contó un poco el día y no sé qué habrá pasado porque volví a mi casa y a la semana estaba viajando para un centro comunitario, que fue el de Mendoza. Bueno, comienza el día el personal con un devocional, Ujú. que tiene que estar todo el personal presente, buscando la dirección de Dios para el día, y después viene el desayuno. En el desayuno desayunan todos los nenes que quieren hacerlo, Ujú. los internos y los externos. Muchos de los nenes externos desayunan y otros no quieren, Ujú. pero el desayuno está para todos. Ujú. Luego se comienza ya se iza la bandera, ya se comienza la clase, la tarea, y también siempre con un devocional. Ujú. Puede ser un devocional de canto, enseñanza de texto, una historia bíblica. Ujú. Y luego se pasa al horario de clase, ¿no? Ujú. Hasta el mediodía. En nuestro caso nosotros estamos divididos en dos grupitos. El primero, de primero a cuarto, almuerza a un horario, 12:45, y quinto, sexto y séptimo almuerza media hora más tarde. Ujú. Hay un receso cortito y a las 14 horas comienza la hora de la tarde porque es una escuela de jornada completa. Ujú. Entonces, de 14 a 16:30 está la parte el resto de clase que sería para la jornada completa, que completaría la jornada completa. Y bueno, dentro de ese horario se desarrollan todas las materias curriculares, y hay materias especiales también, como dijo Oscar, hay tecnología, educación física, música y también inglés. Y la escuela está reconocida oficialmente desde el año 80 y se cumple un programa oficial. O sea, nosotros dependemos del SPEP Ujú. por ser confesional, al igual que el Furnis. Claro. Aunque nuestra escuela no cobra, es totalmente gratuita, ¿no? No cobra ningún tipo de arancel. En la zona, La realidad de claro, Breaposo es justamente es muy distinta a Claro. la ciudad. por Claro. la zona en la que nos encontramos, exactamente. Y los padres hacen un esfuerzo importante para pagar el transporte, ¿no? Aquellos que han elegido la escuela para pagar el transporte de los chicos que vienen desde
desde el pueblo. Son en estos momentos, son casi 110 chicos. El resto es interno, como decía Oscar, entre los cuales contamos con 6 chicos, 5 son secundarios, que van a la secundaria del pueblo, viven con nosotros, pero van a la secundaria del pueblo, y una muchachita que está haciendo el terciario también en el Instituto Pablo VI de Breaposo. Hasta ahora a nivel primario solamente, ¿no? Sí, si Dios lo permite, el próximo año... Estamos en proyecto. Sí, no, está el proyecto presentado y está la construcción de las aulas, así que se está esperando que pueda ser factible el inicio del secundario el próximo año. Sí, se comenzó construyendo 2 aulas nada más, pero no porque tengamos poca fe, sino porque lo que podíamos alcanzar, porque lo estamos haciendo con la ayuda de un aporte del gobierno. Sí. Nos propusieron construirnos 2 aulas y que después nosotros continuemos. Y por otro lado se presentó el proyecto al Servicio de Educación Privada y bueno, está en proceso eso. Tenemos muy buena apertura en ese sentido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que uno en realidad es como que uno está empezando a caminar, aprender a caminar con la secundaria. Toda la vida hemos trabajado en primaria. Claro. Entonces la secundaria es toda una aventura y es algo que no conocemos. Gracias a Dios ya tenemos el rector. O sea, no tenemos la secundaria, pero tenemos el rector. Hay un Juanfi Fuentes, el hijo de Pedro Fuentes. Él es profesor de filosofía, así que él está trabajando permanentemente en esto y el día que lo tengamos él va a ser el rector. Claro. Pero sí, la idea es continuar con el secundario, pero por varias cuestiones, pero la más importante es que uno en la primaria deja al chico, y más hoy en día, con el mundo en que vivimos, en una edad muy frágil en cuanto a todo lo que puede absorber de afuera. Claro. Entonces, si uno no lo sigue ayudando, y encima está el pedido de los padres de que tengamos la secundaria, seguro. Ni siquiera es una imposición nuestra. O sea, más allá del deseo de toda la vida, hoy en día los padres nos están exigiendo. Es más, un papá que ya terminó su hija, cuando se entera que arrancamos con el tema de la secundaria, me dice, y ahora empiezan. Y me reclamaba. Claro. Pero bueno, le digo, antes no se pudo. Pero gracias a Dios, porque la idea es seguir trabajando con la vida de estos chicos. Seguro. Y encima, por la realidad de Breaposo, la realidad no solamente económica, sino social, moral, intelectual, hay muchos chicos que les cuesta mucho llegar a 7º grado. Claro. Y si ese chico, y se está trabajando, tenemos un gabinete psicotécnico, o SOI como se llama ahora, muy lindo, muy importante, con 2 personas que nos están ayudando un montón. Una es Graciela Ortiz y otra es una chica, Monse Abregú. Ellas están trabajando excelentemente y ellas me decían, dice, hay chicos que en 7º grado, si los largamos, no solamente lo que nosotros siempre vimos, sino también la parte... como se dice, intelectual, que el chico le va a costar muchísimo, y si va a otra escuela, claro. Ajena a lo que está acostumbrado, en cambio los podemos seguir conteniendo. Entonces, por eso es importante el seguimiento en esos casos, en los casos de los chicos con dificultad, lo importante es el seguimiento, y si fueran a otra institución, aunque se puede informar y la otra institución tiene buena voluntad, como no sería lo mismo, o sea... si ya sigue trabajando con la gente que ya lo conoce y con lo que ellos mismos, o sea, la gente, o sea, los profesionales que los trataron y los alumnos conocen, ¿no? O sea, los profesionales conocen al alumno y el alumno conoce al profesional. Entonces, bueno. Seguramente va a salir la aprobación pedagógica del SPEP. Aprovechamos un chivito, oren. Seguro. Pero esto es crecimiento vegetativo, que se llama técnicamente. Sí, exactamente. Y la aprobación tiene que salir. Habrá, aparte tienen buen aval, tenemos buena representación. Así que prepárense que el año que viene se viene el nivel secundario en el centro de Breaposo. No, aparte hay gente del SPEP que nos no digo nombre por ser respetuoso, pero gente del SPEP que me ha llamado por teléfono y me hizo ver errores en el proyecto. Claro. Y me dice, quédate tranquilo porque nos conoce. Me dice, yo les voy a ayudar. Claro. O sea que hasta esas cosas, ¿no? Seguro. Eso vale muchísimo, porque una cosa es que uno lo haga
por dejado, otra cosa es por ignorancia, no conocer el manejo de algo tan importante. O sea, igualmente hemos recibido mucha ayuda, pero como decía él, son nuestros primeros pasos. Entonces, hay algunas cosas que se desconocen. Seguro. Y bueno. Sí, hemos recibido ayuda desde acá del Furnis. También, de muchos lugares, sí, por todos lados hemos picoteado ayuda, así que... Así es. Sí. Así es. Bueno. Gracias Oscar y Susana por compartir este por tiempo, favor, un placer. contarnos de los centros comunitarios y bueno, como siempre estamos abiertos y disponibles para lo que necesite. Solo quiero agregar una cosita, Carlos. Bien. A veces se piensa que las escuelas rurales, son para chicos pobres o carenciados y sin demasiadas posibilidades, ¿no? Dentro de todos los centros, y nosotros tenemos el director de Andacollo en estos momentos, es un ex alumno del centro comunitario. De aquí de Breaposo. De Breaposo. Así importante. Que ha habido otras 2 directoras de exalumnas de Agua Escondida, pero actualmente el director de Andacollo, el primero de los centros, es un ex alumno del centro comunitario. Así que son chicos, tenemos profesionales también dentro de los ex alumnos, empresarios también. Así que a veces uno no le da el valor relativo, realmente el valor que tiene este trabajo que se hace día a día en el aula y preparando a estos chicos, ¿no? Que a veces uno piensa, bueno, ¿qué van a hacer? No. Todos tienen de ese modo la posibilidad y de llegar muy lejos y de llegar a los lugares que cualquiera puede llegar si se lo propone y tiene interés y tiene deseos. Y si tuvo una base relativamente buena, si fue preparado y si se le inculcaron, ¿no? O se los ayudó a tener ese interés, ese deseo, esa visión, esa visión de futuro, de un mejor futuro, ¿no? Así que así es. Pedro Fuentes es otro caso. Pedro Fuentes es alumno del centro de Andacollo también. Sí. Él cuando empezó en el centro de Andacollo, en el centro comunitario de Andacollo, empezó en el 3er grado. En realidad él estaba abandonando el estudio por una cuestión económica de la familia, que no podían sostener, que no podían... Entonces, perdón. Él entonces iba a abandonar la escuela. Y justo se abrió la puerta, Benito Gongarra lo fue a buscar, y lo llevó al centro comunitario y él medio rezongando fue. Y bueno, hoy es el rector del secundario de Buenos Aires. Así es. Y fue director acá. Eso quería aclarar, ¿no? Porque a veces pensando en las escuelas rurales es como que, bueno, vaya a saber. No, seguramente cumplen una función muy importante en rescatar niños que tal vez, si no fuera por esa escuela, quedarían abandonados, sin educación. Sí, claro, puede ser. Y aparte, con una educación cristiana y sobre todo con el amor de los que trabajan en los centros rurales, en lo que el amor de todo docente que trabaja en una escuela rural, ¿no? Que tiene un compromiso con la educación y con la vida, ¿no? Y dando el ejemplo de vida a esos chicos y que luego uno ni se imagina a dónde pueden llegar. Exactamente. Gracias Susana, gracias Oscar. Gracias a ustedes. Por invitarnos. Estamos en contacto. Escuchamos un tema musical y enseguida volvemos para cerrar el programa de hoy. Llegamos al final del programa de hoy, un programa rico en entrevistas, rico en todo lo que hemos conversado, tanto con Daniel Ochoa, con Oscar D'Alessandro, su esposa Susana, acerca de educación evangélica, y el tiempo se nos ha ido, estamos ya pasados en el horario, así que simplemente quiero dejarte esta reflexión final acerca de la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios, como venimos conversando en todos estos días,
Estamos en el mes de septiembre. El mes de septiembre es el mes de la Biblia, recordando que fue en septiembre de 1569 que en la imprenta de Gutenberg se imprimió por primera vez la Biblia completa. Y quiero dejarte este pensamiento acerca de la autoridad de la Biblia en la educación cristiana, ya que hemos estado compartiendo este tema. Mañana vamos a continuar con lo que es cómo Jesús está refrendando continuamente en su ministerio lo que es la autoridad de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero tomando un poco lo que hemos conversado hoy, qué importante que es la relación entre educación cristiana y Sagrada Escritura, porque no puede haber educación cristiana si no se reconoce la autoridad de la Biblia en todo lo que se enseña y en todo lo que se hace en una escuela cristiana. Mirá, siempre sostenemos esto. Una escuela cristiana no es una escuela secular administrada por cristianos. Una escuela cristiana no es una escuela en la que simplemente se da un devocional al comienzo del día o una hora de orientación bíblica o de enseñanza bíblica o de enseñanza doctrinal. Una escuela cristiana es una escuela donde se reconoce la autoridad de la Biblia en todo lo que se enseña. La Biblia es el fundamento de lo que se enseña. La Biblia es el eje transversal de todo lo que se enseña. La Biblia sostiene la estructura de todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Para esto es necesario reconocer, primero, que Dios habla y que Dios habla a través de su palabra escrita. Esa palabra escrita de Dios es inspirada por Dios. Esa inspiración de las Sagradas Escrituras, o esa inspiración, mejor dicho, de hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, es importante porque previene la Sagrada Escritura de todo error. Nosotros sostenemos que la Biblia es infalible e inerrante. La Biblia, al ser inspirada por Dios, es un libro que en su enseñanza no tiene errores. Un libro que fue escrito a través de 1400 años por 40 escritores humanos. Muchos de ellos no se conocieron, estuvieron en distintas partes geográficas, venían de distintos extractos sociales, distintos niveles culturales. Sin embargo, todos guiados por el Espíritu Santo, escribieron a través de toda la Biblia una historia que es la historia de la salvación, que es la historia de Dios hablando al hombre, donde el personaje central es Cristo y su obra realizada para redimir al ser humano. Y esta Biblia no solamente contiene verdad teológica, sino también verdad en todas las materias escolares. Por lo tanto, una escuela cristiana es una escuela donde se reconoce la autoridad de la Biblia para enseñar toda la verdad, sea verdad en matemática, en historia, en geografía, en ciencias, en ciencias sociales, en ciencias exactas. La Biblia es la verdad de Dios y es el fundamento de toda verdad. Así que qué importante que es que podamos hacer esa correlación entre autoridad de la Biblia y enseñanza cristiana, que es formación para la vida integral de todo ser humano. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano.
Por hoy, nada más. Mañana nos